Buenos días a todos, menos al gobierno de Alfredo del Mazo. En el Estado de México, una vez más, la violencia se ha apoderado del sector del transporte público. Con tristeza vemos que este fin de semana, en la ciudad 121, Cuautitlán Izcalli, se vivieron actos de violencia terribles, como hace varios años no vivíamos, pero una vez más, la violencia ha regresado. En Cuautitlán Izcalli, trabajadores del Volante bloquearon vialidades, bloquearon el acceso a la autopista Chamapa a Lechería, creando un enorme caos vial en todo Periférico Norte. En otro punto, dentro del centro de la ciudad 121, bloquearon vialidades y en un punto más, en la estación Lechería del tren suburbano, golpearon, destruyeron unidades y las quemaron. Una vez más, la violencia se ha apoderado de la lucha por los derroteros del transporte público en el Estado de México, en particular en Cuautitlán Izcalli. ¿Y qué hace el gobierno de Alfredo del Mazo? ¿Qué hace el gobierno del Estado de México para contener la violencia, para evitar la violencia, pero lo más importante, para regular el transporte público? Que no se nos olvide, y le recordamos al gobernador Alfredo del Mazo, que hace 11 años su antecesor, Erubiel Ávila Villegas, en 2011, siendo candidato, prometió un decálogo para modernizar el transporte público. Se habló en ese momento de unidades nuevas, de ponerles cámaras de videovigilancia, de ponerles botones de pánico, de ponerles acceso a Internet y lo más importante, de capacitar a los trabajadores del volante, mandarlos a la escuela, que estudiaran su preparatoria, que estudiaran cursos básicos de manejo de unidades de transporte. Y solamente estamos hablando de 5 puntos del decálogo para mejorar el transporte público. Y estamos hablando del 2011. Hace más de una década que nos vienen prometiendo mejorar el transporte público en el Estado de México y no han cumplido. Hoy el gobierno de Alfredo del Mazo tiene la responsabilidad de meter orden en este sector. Y no es que le echemos la culpa a los trabajadores del volante, ellos solamente están trabajando, buscando el sustento económico, llevar el pan y la sal a sus hogares. Por supuesto, viven una vida difícil, estarse peleando el pasaje, manejar más de 12 horas al día, el tráfico, gente a veces molesta que les habla mal, la lucha por el pasaje permanente, conductores estresados que están permanentemente peleando con el transporte público. Todo eso que ellos enfrentan, por supuesto que la violencia les es natural, no se justifica. Pero ¿dónde quedó la promesa de mandarlos a la escuela, de hacerles exámenes psicológicos, de hacerles exámenes toxicológicos para evitar que trabajadores del volante sean personas con adicciones o con problemas psicológicos? O más aún, que sean delincuentes en activo. No se nos olvide el famoso caso del Coqueto, un multihomicida de mujeres que operaba en la zona de Valle Dorado, en Tlalnepantla de Vaz. No son historias viejas ni son historias que debamos olvidar. Son historias de terror que debemos recordar para evitarlas. Porque la violencia en el transporte público sí tiene responsables. Y no son tal o cual líder de organización. Es el gobierno del Estado de México que por ley debe regular a este sector. Y hoy el responsable del gobierno del Estado de México es el licenciado Alfredo del Mazo Maza, a quien los ciudadanos le exigimos que ponga orden, que ponga en común acuerdo a las organizaciones del transporte público, que se evite la violencia y lo más importante, que se cumplan las promesas de mejorar el transporte público. Unidades nuevas, botones de alarma dentro para evitar o prevenir o alertar sobre posibles actos delictivos. Pero también algo muy importante, las unidades rosas. Sí, ya empezaron en el Chimalhuacán, pero no es el único municipio con problemas de violencia de género. Cuando menos tenemos 11 municipios
con problemas de alerta de género, violencia contra la mujer, feminicidios, acoso sexual, y en los demás municipios no hay unidades rosas exclusivas para el uso de la mujer. Aún hace falta mucho por cumplir esas viejas promesas de hace más de 10 años. Ojalá que el gobernador Alfredo del Mazo, antes de irse de la gubernatura, las pueda cumplir. Se lo agradeceremos los mexiquenses de todo corazón. Muchas gracias.